que como Dios. Nadie como Dios, ¿cómo están? Oye, muy bien. ¿Y tú, Muy Jesús, cómo va bien. todo? Muy bien, afortunadamente, gracias a Dios. Por aquí, de nuevo, después de tanto tiempo. Uy, sí, pero esta es su Ah, casa, hermano. Nosotros somos muy felices de tenerlo otra vez con nosotros. por Qué ahí, belleza. yo les quiero contar que, mire, Jesús, pues tú esos talentos y esos dones tan hermosos que Dios te ha dado, ahora te lanzaste a ponerlos al servicio de Él por estas redes tan maravillosas, porque si tantas personas las utilizan para cosas pues, que no valen la pena, qué rico nosotros utilizarlas para, ¿cierto? Para dar gloria a Dios por medio de ellas. Entonces, vamos a apoyar mucho a Jesús en su cuenta y también próximamente lo estamos animando para que saque su canal de YouTube, ¿sí o no, Jesús? Así es, así es. Entonces, Todo porque todo este material sirve para, pues, para evangelizar, para ayudar a muchas personas. Sí, María. Así que se hace falta. bueno, Sí, sí, Jesús, sí, así es, así es. tú ya sabes que este espacio es completamente tuyo. No sé si quieras empezar con una oracioncita. Claro que sí, vamos a iniciar como se deben iniciar cualquier actividad de nuestras vidas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, gracias por este tiempo que nos permites compartir contigo. Gracias porque nos has dado un gran regalo de haber tenido esta iglesia que nos dejaste hace más de 2000 años. Te agradecemos, Señor, porque esta iglesia es la columna y el fundamento de la verdad, según como nos lo dice San Pablo en la carta a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15. La columna y el fundamento de la verdad para que nadie más venga a engañarnos, sino que estemos en la iglesia que tú fundaste, que tiene que existir desde allá hasta hoy, porque también dijiste en Mateo capítulo 16, versículo 18, cuando dijiste que ni el poder de la muerte, ni el poder, ni las puertas del infierno podrían prevalecer contra ella. Te agradecemos porque aún hoy la iglesia sigue dando respuestas a todas nuestras preguntas. Gracias porque hemos estado quizás en algún momento alejados, pero con tus lazos de amor nos has devuelto a este camino hermoso de la fe. Te pedimos a ti, mamá, Santísima Virgen María, tú que has tocado tantas almas para regresar a la iglesia por medio de esa oración humilde, de esa oración hermosa del Santo Rosario, te pedimos que nos cubras con tu manto, que nos escondas del enemigo para que no nos pueda hacer daño. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era Como en era en el un principio, principio, ahora ahora y y siempre, siempre, por por los los siglos siglos de de los los siglos. siglos. Amén. 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 Y quedamos reunidos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Hacían una pregunta, hace poco contesté por ahí en el video anterior, hacían una pregunta que por qué nos dábamos la bendición con la mano izquierda. Lo que pasa es que como los celulares están en modo selfie, entonces pareciera que nos la damos con la izquierda, pero no, en realidad pues es con la derecha, es con la derecha. Pero gloria a Exactamente. Dios, las personas que quizás no puedan tener su mano derecha porque en un accidente la perdieron, porque de nacimiento no la tenían, pues se la pueden dar tranquilamente con la izquierda también, no hay ningún inconveniente. Qué buena ¿Quién aclaración. como Dios? Nadie Nadie como como Dios. Dios. Bueno, muchachos, hoy nos trae un tema muy lindo, un tema muy especial que a mí me encanta, poder como dar razones de nuestra fe, pues como nos lo dice, se los decía anteriormente, nuestro primer papa, San Pedro, nos decía, primera carta de Pedro, capítulo 3 versículo 15 nos dice, ante todo, dad gloria a Dios, estando siempre dispuestos a dar razones de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pida, pero hagámoslo con respeto y con dulzura, con respeto y con dulzura. Entonces nosotros hoy queremos como hablar un poquitico acerca de ese sacramento hermoso de la reconciliación, pero igual vamos a tener un espacio al final para que establezcamos dudas, algunas inquietudes. En el tema de apologética nunca nos va a alcanzar el tiempo porque siempre nos va a hacer falta tiempo, pero para eso estamos intentando hacer pues varias cositas en estos medios para ir aclarando las dudas que vayamos teniendo. Entonces, no, iniciemos entonces con este sacramento o no sé si queremos hablar de alguna otra cosa mientras tanto. No, 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 no. Tú le vas a dar el orden que quieras porque el Espíritu Santo es el que maneja todo aquí. Entonces, dale si Bueno, quieres por lo que habíamos conversado, el motivo por el que se dio este espacio y luego miramos si las personitas tienen más preguntas. claro que sí.
claro que sí. Bueno, quiero empezar por ahí. Cuando yo estaba, que esta es mi historia, o sea, es mi historia real. Cuando yo estaba fuera de la Iglesia Católica, hay una premisa, en el protestantismo hay una premisa, y la premisa es, en la tierra no hay poder para perdonar pecados. En esta tierra no hay poder para perdonar pecados. Y como no hay poder para perdonar pecados, entonces, ¿por qué me tengo que confesar con un hombre que puede ser más pecador que yo? Entonces, esa era la premisa. Entonces, con solo esa premisa, y como desafortunadamente nosotros somos ignorantes voluntarios, es decir, nos quedamos solo con la premisa, pero nunca quisimos ir a investigar a ver si esa premisa era cierta, entonces nos alejamos de la fe. He tenido unos muy bonitos comentarios, gracias a Dios, en el canal de Instagram, que he grabado algunos en vivos. Me han dado testimonios donde me dicen, gracias por aclararnos este tema, porque por eso me había ido de la iglesia. Ay, qué belleza, Qué Jesús. Y ahora estoy volviendo al camino. Entonces, dice uno, bueno, como San Pablo, ay de mí si no predico, ay de mí si no predico. Tenemos que conocer nuestra fe para que no nos vendan cualquier otra fe por ahí. Quien no conoce su fe, cualquier fe le sirve. Nosotros tenemos una fe hermosa. Entonces, vamos a iniciar con esa premisa. La premisa es, no hay poder en la tierra para perdonar pecados. Eso no existe. Entonces, por ende, no me tengo que confesar con un hombre que quizás sea más pecador que yo. Entonces vamos a empezar por esa premisa. El Evangelio de San Mateo, quiero que pronto lo busquemos, Evangelio de San Mateo capítulo 9. Estoy bien cieguito, mi No, tengo las amor. gafas. Ay, Jesús, estamos más mal que... Te digo No te que... preocupes, no Mejor te dicho. preocupes. Evangelio de San Mateo, Mateo capítulo 9. Ahí vamos. Sí. Mateo 9. Vamos Sí. a hacer lo mismo que hicimos la vez pasada, vamos a leerlo despacio, vamos a degustar la palabra de Dios, vamos a leerla casi que palabra por palabra, vamos a intentar entenderla desde esa escudriñar, ir a escudriñar las escrituras. Entonces vamos a leerla paso a paso. Entonces vamos a leer Mateo 9. capítulo 9, Sí. versículo 1 hasta el 8, pero vamos a empezar con el 1 y vamos a hacerlo despacio, así como con cariño. Listo. Entonces dice así. Subió a una barca, cruzó de nuevo el mar y llegó a su ciudad. Entonces le presentaron a un paralítico tendido en una camilla. Entonces, mire pues, le presentaron ¿a quién? A un A un paralítico. paralítico. Este paralítico, pues hay otro evangelio que también dice que lo bajaron por el techo. Este no nos lo va a decir, pero le presentaron a un paralítico que estaba en una camilla. Entonces, mira, esto es muy interesante porque apenas vamos en el primer versículo, vamos a irlo degustando, pero a ver, le trajeron a un paralítico para que Jesús, ¿qué hiciera con él? ¿Qué estaban esperando que él hiciera con él? Todavía no lo sigamos leyendo, pero vamos a ponerle como el sentido, para que lo sanara, ¿cierto? O sea, le trajeron un paralítico en una camilla para que lo sanara. Ahora vamos a ver si Jesús lo sana. Vamos a mirar. Vamos a seguirlo leyendo. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, ten confianza, hijo, tus pecados son perdonados. Miren, pues, miren, lo llevaron para que lo sanara, pero Jesús le dice, ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados. Yo creo que los que lo llevaron dijeron como, yo creo que el Señor no entendió. Creo que no entendió. O sea, se lo trajimos fue para que lo sanara. Pero él le está diciendo una cosa totalmente diferente. ¿Qué pasó? ¿Será que no entendió? Entonces, mire qué bonito esto, porque es que, a ver, no solamente podemos ser paralíticos físicamente, también somos paralíticos del alma. El pecado nos vuelve paralíticos del alma. El pecado que está en nosotros nos enferma. Entonces, ¿qué quiere hacer Jesús? Mire qué tan bonito. Primero le va a sanar el alma. Primero le sana el alma. ¿Y cómo lo sana? Perdonándole los pecados. Entonces, mire que aquí empieza como algo hermoso que Jesús quiso. Mire, yo lo decía la vez pasada, cuando nosotros seamos Dios, lo hacemos de otra manera. Pero mientras tanto, toca hacerlo como Jesús lo quiso.
porque Él es Dios, ¿cierto? Entonces, miren, le dijo a él, ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, mire lo que va a empezar a pasar y qué es lo que pasa hoy en día en la iglesia. Hoy en día pasa esto en la iglesia. Mire lo que va a pasar. Vamos a seguirlo leyendo. Entonces, algunos escribas dijeron para sus adentros, este blasfema. Hasta ahí. Miren. Terminémoslo de leer. Dale, terminémoslo de leer para que... Conociendo Jesús sus Bueno, pensamientos. hasta ahí. Listo. Entonces, mire pues lo que dicen los escribas. Dicen, este blasfema. Hoy, a nosotros católicos, nos dicen, ustedes blasfeman. En la tierra no hay poder para perdonar pecados. Lo mismo le dijeron a Jesús. Este blasfema. ¿Por qué le dijeron que blasfemaba? Porque le estaba diciendo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Por eso le estaban diciendo que estaba blasfemando. Este blasfema. Qué cosa tan tremenda. O sea, le dicen a Jesús mismo, este blasfema porque está perdonando pecados. Y el único que puede perdonar pecados es Dios. Entonces este se está haciendo igual a Dios, por eso obviamente querían matarlo, ¿cierto? Pero mire, hoy en día nos siguen diciendo a la Iglesia Católica, estos blasfeman, en la tierra no hay poder para perdonar pecados. Vamos a seguirlo leyendo, ahora sí, mire lo que va a decir Jesús. Conociendo Jesús sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Hasta ahí, mire, hasta ahí. Dice Jesús, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Mire que está diciendo, el hecho de juzgar que se está blasfemando por perdonar pecados, Jesús les está diciendo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Por qué piensan mal? ¿Por qué piensan mal? Hoy nos lo vuelve a decir a los que critican el sacramento. ¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Por qué? ¿Por qué piensan mal? Y vea lo que les va a decir. Vamos a seguirlo leyendo. ¿Qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Mire pues, le dice Jesús, hasta ahí, le dice Jesús, ¿qué es más fácil? Pues obviamente es más fácil el decir, tus pecados te son perdonados, pero él les dice, ¿qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados o levántate y anda. Hay otras traducciones que dicen, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa, ¿cierto? Entonces miren, ¿qué va a decir Jesús? Y aquí queremos romper con esa primicia con la que empezamos. ¿Qué va a decir Jesús? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados. Se dirigió entonces al paralítico. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Mire pues lo que va a decir Jesús. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate, toma tu camilla y vete a tu casa? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder sobre la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y vamos a ver si él se fue. Él se levantó y se fue a su casa. Hasta ahí. Hasta ahí. Entonces, miren, se hizo el milagro. No solamente lo sanó del alma, sino que también lo sanó del cuerpo. ¿Qué nos está diciendo? Que este sacramento es tan grande que hay personas que con sanar el alma se sanan del cuerpo. Con que se les perdonen los pecados, se les sanan el cuerpo también, porque muchas veces el pecado nos enferma. Pero qué lindo que Jesús mismo rompa la premisa de que en la tierra no hay poder para perdonar pecados, porque él dijo, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder sobre la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Qué les estaba mostrando? Que en la tierra sí hay poder para perdonar pecados. Obviamente, no va a faltar el que me diga, pero es que Él es Jesús y Él es Dios. Pues obviamente Dios sí tiene poder para perdonar pecados. Ahí está hablando en singular, es Jesús, está hablando en singular.
Por eso quería que lo leyéramos hasta el versículo 8. Vamos a leer el versículo 8 y miren lo que va a decir. Al ver esto, la gente se atemorizó y glorificó a Dios por haber dado tal potestad a los hombres. Tal potestad a los hombres. Ya no en singular. Ya no en singular. Ya está diciendo que ese poder se lo dejó a los hombres. Y miren, por tanto la gente daba gloria a Dios. Nosotros hoy damos gloria a Dios porque dejó el sacramento de la reconciliación. Hoy nosotros damos gloria a Dios porque nos dejó el sacramento de la reconciliación, por haber dejado tal poder a los hombres. Ahora sí, ya sabemos que Jesús rompe esa premisa. Ese tema de que en la tierra no hay poder para perdonar pecados, ya nos acabamos de dar cuenta con la Biblia, de que sí hay poder en la tierra para perdonar los pecados y que ese poder se lo dio a los hombres. ¿Dónde les dio ese poder a los hombres? Vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 20. San Juan, capítulo 20, versículos 21, 22 y 23. Juan 20. Ay, Jesús, me encanta cuando estos momentos contigo es uno como con esa necesidad ávido de aprender tanto. 20, Bendito sea mi 21, Dios. 22 y 23. Juan, capítulo 20, versículos 21, 22 y 23. Vamos a leerlo despacio, vamos a leer el primero. Les repitió, la paz esté con vosotros, como Mire el pues, Padre. listo. Entonces, ¿qué les está trayendo primero? La paz. La paz. Listo. Él siempre nos va a traer la paz. Entonces le repitió porque ya se los había dicho una vez. Los pongo en contexto. Jesús había resucitado y se había presentado en medio de ellos la primera vez que se les presentaba a todos. Entonces aquí le está diciendo, en el versículo 21 le está diciendo, le repitió otra vez, la paz esté con vosotros. Pero mire lo que va a decir aquí. Esto tenemos que entenderlo muy bien. Vamos a seguir ahí donde íbamos. La paz esté con vosotros. Como el Padre me envió, así os envío yo. Mire pues, con el mismo poder que el Padre me envió, con ese mismo poder yo los envío. Es lo que les está diciendo. Mire pues, les está dando un poder. Como el Padre me envió, es decir, con esa potestad que solo Dios perdonaba pecados, solo Dios, y Jesús es Dios. Entonces, con el mismo poder que el Padre me envió, ahora yo los envío, pero no los envía solos. Que esto es lo más hermoso. Versículo 22. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Miren esto, nada más y nada menos les entrega el Espíritu Santo. Muchachos, miren, no solamente como el Padre envió a Jesús y Él envía a los apóstoles, no solamente con ese poder, sino que además sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Aquí tenemos que entender muy bien que les está dando la autoridad por medio del Espíritu Santo. Miren, el Espíritu Santo, no se nos puede olvidar, el Espíritu Santo sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Bueno, ya les dio el poder, ya les dio el Espíritu Santo. ¿Para qué les da el poder y para qué les da el Espíritu Santo? Miren el versículo 23. A quienes les perdonéis los pecados, les son perdonados. A quienes se los retengáis, les son retenidos. Aquí está, Más claro. por lo que nosotros le damos gloria a Dios, porque dejó tal poder a los hombres, el poder por medio del Espíritu Santo, para que ellos, a quienes les perdonen los pecados, ¿qué pasa? Les serán perdonados. quedan perdonados. Y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Aquí hay algo muy importante, por eso decía que es importantísimo que les dio el Espíritu Santo,
Porque si leemos Mateo capítulo 12, versículo 31 y 32, vamos Mateo. a leer. No, no me pierdan de todas maneras ahí, Juan. Igual ahorita lo vamos a recordar. Pero vamos a leer Mateo capítulo 12, versículo 31 y 32. Mire lo que va a decir. Mire que esto es importante que lo entendamos. Espérame, verá. Mateo, versículo ¿qué? ¿Mateo qué? Mateo capítulo 12, versículo 31 y 32. Ok. 12. Mateo 12, ¿hasta qué tenés? 31 y 32. 31. Por lo tanto os digo que todo pecado y blasfemia se les perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y Ay, bendito. sigue leyéndolo. A cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el venidero. Muchachos, el pecado contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo es no ir donde el sacerdote, no creer que ellos fueron dejados con el poder que Dios le dio a Jesús y con el Espíritu Santo para perdonar los pecados o para retenerlos. Eso no se les va a perdonar ni en este mundo ni en el otro. ¿Por qué? No, no porque Dios sea severo y malo, no, es porque no van. ¿Cómo hace un sacerdote para perdonar a alguien que no va a confesarse? ¿Cómo hace? No puede, no puede hacerlo. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Recordemos, les dijo, la paz esté con vosotros. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Para qué se los dio? ¿Para qué? A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Esto es muy grave. Esto es muy grave porque no se perdona ni en este mundo ni en el otro. Es la blasfemia. ¿Ustedes se acuerdan que tanto Judas como Pedro traicionaron a Jesús? ¿Se acuerdan? Sí. Judas y Pedro traicionaron a Jesús, pero Pedro sí confió en que Dios tenía el poder para perdonarlo. Judas no confió. Judas no confió. Y eso no se perdona ni en este mundo ni en el otro. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y por qué les digo esto, muchachos? Vea, podríamos leer, por ejemplo, no sé, digamos, Lucas 10:16, para que entendamos. Lucas capítulo 10, versículo 16. Lucas Capítulo 10, versículo 16. 10, 16. Quien a vosotros os oye, a mí me oye. Quien a vosotros os desprecia, a mí me desprecia. Y quien a mí me desprecia, desprecia al que me ha enviado. Miren la autoridad con la que dejó a los apóstoles. Quienes a ustedes escucha, a mí me escucha, dice Jesús. Quienes a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Es decir, miren la importancia que tienen los sacerdotes, la importancia que tienen los apóstoles que dejó Jesús, la importancia que les dejó a ellos. Acuérdense que cuando Él se les apareció, ahí no estaba todo el montón de gente que seguía a Jesús, no. Estaban los discípulos de Jesús, aquellos que Él había escogido, menos Judas, porque Judas ya no estaba con ellos. Pero miren que es hermoso poder entender. Quien escucha a los apóstoles, escucha a Jesús. Quien rechaza a los apóstoles, rechaza a Jesús. Y quien rechaza a Jesús, rechaza al Padre. Esto es tremendo, porque es que mire que es una soberbia muy grande, no querer ir y aceptar que Jesús dio tal poder a los hombres en la tierra para perdonar pecados y les dio el Espíritu Santo, y a los que ellos les perdonen se les perdona, y a los que no se les perdonen no se les perdonan. El hecho de tener la soberbia de decir, no, es que es como yo digo,
no como dice la Biblia. Yo prefiero creerle a lo que dice la Biblia. Y mire lo que va a decir San Pablo. San Pablo, segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios. Corintios segundo. Capítulo 5. Por aquí. Capítulo 5. Sí. Capítulo 5, sí. Desde el principio. Listo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 18, 19 y 20. No, perdón. Mire lo que nos va a decir San Pablo. Vamos a hablarlo despacio, ¿listo? Segunda de Corintios 5. Sí, es que para en la primera de Corintios. Ya. Es segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 18, 19 y 20. 18. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió con Él por medio de Cristo. Que nos reconcilió. Mire, por eso se llama el sacramento de la reconciliación. Así se llama el sacramento. Sacramento de la reconciliación. Vamos a volverlo a leer y seguimos. Empezamos de nuevo y seguimos. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió con Él por medio de Cristo y nos confirió el ministerio de la reconciliación. Miren, nos confirió, nos encomendó el ministerio de la reconciliación. Ellos son los sacerdotes ministeriales que ejercen el ministerio. A ellos fue que se les entregó ese ministerio. ¿Cuál? El ministerio de la reconciliación. El sacramento le fue entregado a ellos, a los sacerdotes. Entonces mire lo que va a decir el versículo 19. Porque en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo. Perdón. Sí, porque en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo, sin imputarle sus delitos, y puso en nosotros la palabra de reconciliación. Y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Miren, el Padre reconcilió al mundo consigo mismo por medio de Cristo. Por medio de Cristo fue que reconcilió al mundo consigo mismo. Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesús. Pero lo más importante es que nos encomendó, nos confió la palabra de la reconciliación. Vuelve otra vez, el sacramento. El sacramento. ¿Quién lo confió? Lo confió Dios. ¿A quién? A los hombres. A aquellos que hoy, porque Jesús lo quiso, el día que nosotros seamos Dios, lo hacemos de otra manera. Mientras no seamos Dios, lo hacemos como Jesús lo ordenó. Él quiso dejar en la tierra el poder para perdonar pecados y les confió el ministerio de la reconciliación. Dios reconcilió al mundo consigo mismo por medio de Cristo y a los apóstoles les dio la palabra de la reconciliación. Ahora leamos el versículo 20, la primera parte. Somos pues embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué es la palabra embajador? Que puede, como un sucesor. Es como el que lleva como el nombre de él. El enviado. Es el enviado, como el embajador en Washington de Colombia, es el enviado de Colombia, ¿cierto? Entonces dice San Pablo, somos pues nosotros embajadores. ¿Para qué los nombró embajadores? Mire pues, ¿para qué los nombró embajadores? Como si Dios os exhortase por medio de nosotros. Para eso los nombró embajadores, como si Dios mismo hablara por medio de los apóstoles, como si Dios mismo les estuviera hablando a ellos. Y mire lo que va a decir al final San Pablo, que lo va a decir, y aquí cambia la actitud, mire lo que va a decir San Pablo. En nombre de Cristo os rogamos. Mire, en nombre de Cristo, espera, en nombre de Cristo, le está diciendo, gente, todos los creyentes, en nombre de Cristo, les rogamos. ¿Qué les ruegan? Reconciliaos con Dios. Reconcíliense con Dios. En nombre de Cristo les rogamos, les suplicamos, reconcíliense, muchachos. Porque si no se reconcilia, no se perdona.
ni en este mundo, ni en el otro. El sacramento de la reconciliación. ¿Cuántos de nosotros con nuestra propia soberbia, queriendo entender las escrituras por nuestra propia cuenta, que está prohibido? Está prohibido. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Ninguna palabra de la profecía de las escrituras puede interpretarse por cuenta propia. Ninguna. ¿Cómo nosotros con tanta soberbia podemos decir, ¿por qué me tengo que confesar con un hombre más pecador que yo? La respuesta es, porque Jesús lo quiso. Porque Jesús lo quiso. Yo decidí obedecerle a Cristo. Los demás, si no quieren hacerlo, bendito sea mi Dios, pero hoy en la Escritura, en la palabra de Dios, está la respuesta de la Iglesia Católica para los que hoy no creen en el sacramento, para que sepan que ya no están peleando ni siquiera con la Iglesia, están peleando con Dios, están yendo en contra de la palabra de Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Jesús, ¿y qué le podríamos decir a esas personitas que nos dicen, por ejemplo, no, es que yo no me voy a confesar con ese padre porque es que me han contado esto, porque yo lo vi allí, porque es que no me gusta, porque es que esa cara que tiene, y es la única iglesia que tiene cerca? Miren muchachos, vea, desafortunadamente nosotros somos muy soberbios, desafortunadamente, pero los sacramentos no se hicieron porque fuera el mejor sacerdote, el más santo del mundo. Mejor dicho, no es San Miguel Arcángel el que nos va a perdonar. Dios mío, donde fuera San Miguel, yo creo que con el primer pecado que le digamos nos corta con la espada. Pero Dios nos dejó a los sacerdotes que también cometen errores para que ellos nos entendieran y tuvieran compasión al perdonarnos los pecados. Es más, para darnos incluso consejo. Entonces, si yo sé que hay un sacerdote que quizás, miren, quizás no sea testimonio, porque desafortunadamente los hay, yo tengo que saber que es que el sacramento no es el sacerdote, es Cristo por medio del sacerdote quien nos absuelve. Es lo mismo que no ir a misa porque no me gusta cómo predica este sacerdote. ¿Y saben a quién estoy rechazando cuando no voy a misa porque supuestamente es el sacerdote al que yo no me gusta? Estoy rechazando a Cristo. Estoy rechazando a Cristo. Y cuando yo rechazo al sacerdote para no confesarme, estoy rechazando el perdón de Dios. Y si me llego a morir, no se me perdonará, ni en este mundo, ni en el otro. Porque tomé la decisión conscientemente de no ir al sacramento. Es que lo importante, muchachos, vea, no es el hombre. Quien pone sus ojos en el hombre los está poniendo muy bajito. Hay que poner los ojos en Dios. Yo hoy en día, yo no soy católico por el obispo, yo no soy católico ni siquiera por el papa. Yo soy católico por Cristo. Yo tengo que poner los ojos es en Dios, en el cielo, que dejó herramientas, dejó la iglesia, dejó el magisterio, dejó la autoridad, dejó los sacramentos. O sea, nos dejó todas las herramientas completas para llegar al cielo. Pero ya es decisión mía. Él no nos va a obligar. Lo lindo de Dios es que nos va a dar, miren, hasta el último segundo de vida nos va a tener misericordia. Pero a partir de la muerte, juicio. Porque Él es eternamente misericordioso, pero también es eternamente justo, justo. Y si hoy los que están escuchando esto se los está entregando el Señor, pregúntense, ¿será que yo todavía voy a seguir peleando? ¿Será que voy a seguir con mis escrúpulos? ¿Será que voy a seguir escuchando los chismes de la calle donde me dicen, uno no se tiene que confesar con alguien más pecador que uno? Y no me estoy tomando el trabajo de ir a investigar si es verdad lo que me dicen. Nosotros tenemos la obligación de conocer nuestra fe. Quien no conoce su fe, cualquier fe le sirve. Los que estamos perdiendo somos nosotros, o sea, si no nos confesamos porque ese padre X o Y, estamos perdiendo nosotros. Yo les digo, mira, cuando te vayas a confesar, o sea, no pienses en qué hace o no hace esa persona. Si quieres, no lo mires. Cierra tus ojos y solo imagínate que ahí está Jesús. Eso es lo único que te tiene que importar. Ahora, los sacerdotes son hijos predilectos de Dios. Entonces, si tú sabes de algún sacerdote que está fallando, ora por él. Porque cuando tú lo juzgas y lo criticas,
pues tú eres la que está pecando allí. Miren eso tan tremendo, muchachos. Vea, nosotros que tenemos, yo por ejemplo soy casado, yo escogí el sacramento del matrimonio. Es un sacramento muy lindo porque me acompaña. Yo tengo una compañía, una ayuda idónea. Y tengo los hijos, entonces yo tengo quien me acompañe. Pero un sacerdote no. Un sacerdote escogió la vocación y son las personas más solas que existen. Porque hay mucha gente en la iglesia, hay mucha gente en misa, pero se acaba la misa y ese sacerdote queda solo. Tenemos que rezar por ellos, porque ellos no son ángeles, no, no son santos, no, tienen las mismas debilidades nuestras. Hay que rezar para que Dios les dé la fuerza de seguir adelante, porque vea, ¿qué sería de nosotros sin los sacerdotes? ¿Qué sería de nosotros sin los sacerdotes? Sin los sacramentos. El único sacramento que en realidad el sacerdote solamente bendice, pero que en su esencia los ministros son los esposos, es el matrimonio, es el único. Pero de resto todos los otros sacramentos necesitan el sacerdote. Jesús lo quiso así, recuerden, quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Lucas 10:16. Lucas 10:16. Muchachos, esto es importante, vea. Hoy en día existen muchas corrientes incluso dentro de nuestra propia iglesia. Eso, a ver, es nuestra propia soberbia. El conocimiento genera soberbia. Tener mucho conocimiento genera soberbia. Entonces hoy en día tenemos muchos ilustres teólogos en nuestra iglesia, tenemos muchos ilustres filósofos en nuestra iglesia, pero de ahí se pega el enemigo para confundir. En nuestra iglesia existe algo que se llama los modernistas que están dentro de la iglesia. Hay algo que se llama una corriente teológica que se llama la teoría de la liberación. Y esa teoría de la liberación pretende explicar la fe por medio del método científico prácticamente. Es decir, lo que no se puede explicar por la ciencia, pues no existe. Por ejemplo, son aquellos que dicen que Jesús no multiplicó los panes y los peces, que no. El milagro fue que Jesús les enseñó a compartir y entonces que todos compartieron y ese fue el milagro. Nada más ahorita escuchábamos el Evangelio cuando decía que qué tardos, eso fue ayer, cuando decía, ¿por qué son tan, por qué desconfían tanto? ¿Acaso no les di de 5 panes a 5.000 y no les di de 7 panes a 4.000? ¿Por qué no entienden todavía? O sea, diciéndoles sobre el milagro. Pero los modernistas quieren explicar todo con la ciencia. Es más, dicen que Adán y Eva no fueron un hombre y una mujer, no, que fueron unos pueblos. Dice que el diluvio no existió, que simplemente es como una historia fantástica del Antiguo Testamento. Miren la soberbia. ¿Quién soy yo para decir que la palabra de Dios está sí y esta no? ¿Quién soy yo para decir que una parte de la Biblia sí y otra parte de la Biblia no? Había una vez uno de estos sacerdotes modernistas que se le aparece un niño y le dice, padre, yo amo mucho a Dios. Y le decía, pero ¿por qué amas tanto a Dios? Y decía, es que Dios es poderosísimo, fue capaz de abrir el mar Rojo en dos para que el pueblo de Israel pasara por ahí. Entonces el sacerdote le decía, muy bien, pero yo quiero explicarte algo, a ver, te voy a contar. En ese tiempo hubo una sequía muy tremenda en esa región. Entonces, de tanta sequía que había, el mar bajó, incluso llegó a estar a 20 centímetros de profundidad. Y tú que eres niño, tú por 20 centímetros de profundidad, tú puedes caminar, ¿cierto? Y el niño decía, sí. El niño se queda pensando y dice, padre, entonces ahora amo mucho más a Dios. Entonces el padre me imagino que le dio el tic en el ojo, ¿cierto? Entonces dijo, ¿por qué? Cuéntame. Dijo, porque en 20 centímetros de agua ahogó a todo el ejército de Egipto. ¡Ay, qué belleza! Qué belleza. Jesús, Jesús, yo te hago una pregunta. Los protestantes, tú que estuviste un tiempito por allí, ¿cómo interpretan esto que acabamos de leer en las Escrituras? Entonces, si es tan claro, porque eso, o sea, es que más claro no yo creo puede que es que ser. ni se los enseñan. Muchachos, vea, eso se llama
soberbia espiritual. Hay una venda en los ojos, una venda que no los deja ver, no los deja ver. Están muy confundidos, muy confundidos. Mire, tan confundidos están que no alcanzan a entender que Martín Lutero trajo un evangelio diferente. Martín Lutero trajo un evangelio diferente. Y mire, ¿lo trajo cuándo? En el año 1521. Martín Lutero trajo un evangelio diferente al que por 1500 años se había traído. Y mire lo que va a decir San Pablo. Vamos a leer Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9. Gálatas está ahí pegadito. Nuevo Testamento, sí. Gálatas Uno. capítulo 1, ¿Sí? versículo 8 y 9. Vamos a leerlo. Mire lo que va a decir, mire lo que dice San Pablo. 8. Listo. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciásemos un evangelio diferente del que os hemos predicado, sea anatema. Sea anatema. Anatema significa maldito. Y síguelo leyendo. Como os lo acabamos de decir, ahora os lo repito. Si alguno os anuncia un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Otra vez, maldito. Doblemente maldito. Si un ángel del cielo, muchachos, los mormones creen que un ángel del cielo les trajo el libro de Mormón. Y dice San Pablo muy claramente, aunque nosotros mismos o un ángel del cielo les trajera un evangelio diferente, sea maldito, muchachos, el anatema. Anatema es muy, muy, muy complicado. La soberbia humana pretende explicar desde su razonamiento la palabra de Dios y eso está prohibido. Pero la Iglesia Católica tiene respuesta para todo tiene respuesta. Solo que nosotros en nuestra propia soberbia y como no nos gusta o es que la Iglesia Católica me obliga demasiado, yo no me siento bien, es que el sacerdote me trató mal, es que pasó tal y tal cosa, entonces empezamos a cambiar la fe por poner nuestros ojos en los hombres. Y dice Jeremías, capítulo 17, versículo 5, dice, maldito el hombre que confía en el hombre y que aparta sus ojos de Yahvé. Muchachos, Okay. bendito sea Dios. Bendito sea Dios que nos permite a nosotros estar en la fe. ¿Saben qué dice el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 65? ¿Te lo leo? Ay, qué memoria. Sí, Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 65. Mire lo que va a decir. Esto es hermoso y tenemos que dar gracias por esto. Juan 6:65. Y añadía, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. No podríamos venir a la iglesia si el Padre no nos lo hubiera concedido. O sea, nosotros somos privilegiados que el Padre nos concedió ir a Cristo. Somos Qué bendición. privilegiados. Jesús, y todas o sea, las consecuencias espirituales o las gracias que dejamos de recibir por no estar confesados. Yo trato de explicarlo como con una metáfora muy simple. Es como si hubiera un tubo que nos comunicara con el cielo, ¿sí? Con Dios, y estuviera completamente taponado y todas las gracias ahí represadas. Cuando nosotros Así nos es. confesamos, eso se destapona y el Señor empieza a derramar unas gracias increíbles sobre nosotros. Entonces nos estamos perdiendo unos regalos hermosísimos. Así es. Así es. Esa es nuestra soberbia. Es nuestra propia soberbia la que por voluntad propia nos perdemos las gracias del cielo. Así es. Jesús, a mí me encantan todos estos temas. A ver, yo aquí hay una pregunta, vamos a ver, porque es que quiero Sí. aprovechar a Jesús con algo que le escribí a lo último y tú no sabes. Se me está escondiendo información. Ah, bueno, mira esta pregunta, pues me gusta. ¿Por qué el rosario es una oración repetitiva y la palabra
dice que no se deben hacer oraciones vanas. Sí, 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 pero no está hablando del Santo Rosario, está hablando de otras oraciones. Miren, vamos a leer, miren, vamos a leer Mateo 26:44. Mateo 26:44, para que entendamos esto. Porque nos han metido tantos chismes en nuestra cabeza que hoy en día tenemos escrúpulos, incluso hasta para rezar. Tenemos escrúpulos para tener imágenes, porque nos han dicho idolatría, 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 Uy, esas y son entonces muy tenemos escrúpulos satánicas. de tener una imagen que porque estamos pecando y nos vamos volviendo escrupulosos. Pero lo que sí nunca nos da es por ir a investigar a ver si eso es verdad. Ujú. Esa podría ser otra charla que podríamos dar, la idolatría. Ujú. Sí. Mateo 26:44. Mateo 26:44. Mire, leamos lo que Y dice. dejándolos, se apartó una vez más y oró por tercera vez repitiendo las mismas palabras. Ese es Jesús. Jesús repetía las mismas palabras. Entonces el que me diga a mí que está mal repetir, le está diciendo a Jesús, Jesús, usted es un católico. Usted es un católico. Él rezaba repitiendo las mismas palabras. Por tercera vez. Ujú. Es que yo Súper creo que es que claro. nos Es falta conocimiento y mucho, aprender y formarnos. todo está en las Sagradas Escrituras, todo está Yo allí. creo que uno de los grandes problemas que tenemos los católicos es que muchas veces sentimos que con ir a misa de vez en cuando tenemos, ya cumplimos, ya, o hacer uno que otro rosario, ya estamos por encima del bien y del mal. Y no nos Es que, formamos. es que a veces creemos que le estamos haciendo un favor a Dios al orar, que le estamos haciendo un favor a Dios al rezar, que yo le estoy haciendo un favor gigante a Dios por ir a misa, que le estoy haciendo un favor a Dios por irme a confesar. Muchachos, Dios no deja de ser Dios porque yo rece o no rece. Dios no deja de ser Dios porque yo vaya o no vaya a misa. Dios no va a perder su omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia porque yo no lo busque o lo busque. No, es que el más beneficiado en ir a misa, en rezar, en confesarme, en vivir una vida sacramental, el más beneficiado soy yo, porque soy yo el que lo necesito, no Dios. Soy yo el que lo necesito. Bendito Dios. Ay, Jesús, y algo que no se me puede escapar, que me enteré en estos días, pues pasa mucho, pero creo que me impactó, es esa persona que va a misa, y si va a misa, reza el rosario y comulga, pero no se confiesa desde que se casó, por ejemplo. O sea, no se confiesa y comulga. Muchachos, vean, leamos Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios. Capítulo 11, vamos a leerla desde el versículo, a ver si desde el 25, desde el 26. Primera de Primera de Corintios. Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 26, 27 y 28. Vamos a leerlo hasta el 29, pero desde el 26. 26. Porque cada vez que coméis este pan y bebéis este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Hay que anunciar siempre. Tenemos que ir a misa porque estamos anunciando la muerte del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga. Hasta que venga. Hasta que venga. Hay que ir a misa hasta que Cristo vuelva otra vez. O sea que no podemos dejar de ir a misa. Tenemos que seguir yendo. Sigamos. Así pues, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. No peca contra el pan, no peca contra el vino, sino que está pecando contra el cuerpo y la sangre Del del Señor. Señor. Pero se pone más duro todavía. Sigue leyéndolo. Examínese, por tanto, cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba del cáliz. Sigue. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Ay, bendito. Come y bebe su propia condenación. No es un juego. La misa
no es un juego. Aquí lo estoy leyendo. Ah, que no, yo me confieso después, pero yo no voy a perder la oportunidad de comulgar. O comulgo para que mis papás me vean que yo sí estoy bien, que, ay, bendito Dios. Miren, tenemos que ser católicos de convicción y no de tradición. Tenemos que ser católicos instruidos. El alma que no se forma, se deforma. El Increíble. alma que no se forma, se deforma. El alma que no se forma, se deforma. Qué belleza. El alma que no forma se deforma. Espérame, Jesús, que aquí hay algo tan interesante que acabo de leer. Dice, me gustaría saber lo siguiente. En cierta ocasión, un protestante me dijo que en las escrituras dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Por Jeremías eso es que no nos 17, debemos confesar. Jeremías 17:5. Pero ojo, dice, mire lo que dice, vamos a leerlo. Jeremías capítulo 17, versículo 5. Leámoslo completo, vamos a ver qué dice. Él, Ya lo busco. mire que él ni siquiera sabe dónde está escrito. Él está diciendo, alguien dijo, pero ni siquiera sabe qué es lo que realmente dice. Vamos a ver qué dice Jeremías capítulo 17, versículo 5. Y algo que dijiste cuando estuviste con nosotros. Discúlpame, Jeremías, capítulo ¿qué? 17, 5. Que es que a veces los protestantes no leen todo, sino un pedacito, pero no leen todo, que es donde está como el contexto. Un texto sacado de contexto se vuelve un pretexto para generar mi propia doctrina. Miren, les cuento algo. Yo descansé cuando llegué a la Iglesia Católica, porque yo antes tenía que estarme inventando doctrina para poder explicar por qué yo no era católico. Pero cuando llegué aquí, me di cuenta que yo ya no tenía que inventarme ninguna doctrina, porque ya la doctrina viene desde Cristo. Ya está lista. Ay, qué hermosura. Bueno, pues Jeremías 17. Cinco. Jeremías 17. 5. Esto dice el Señor. Maldito el varón que confía en el hombre y pone en la carne su apoyo, Sigue. mientras su corazón se aparta del Señor. Mientras su corazón se aparta del Señor. ¿Qué nos enseñó el Señor? Que Él en la tierra sí dejó poder en los hombres para perdonar pecados y les entregó el Espíritu Santo para que ellos tuvieran ese poder para perdonarlos. Y dice San Pablo, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense. Entonces, cuando a mí me dicen, maldito el hombre que confía en el hombre, es aquel que es capaz de confiar en el que le dice, no se puede confesar con un hombre más pecador que usted, pero no le da argumentos. Está alejando sus ojos del Señor, está alejando sus ojos de Dios, se está pegando de su propia interpretación. Y si no tiene argumentos, muchachos, miren, ¿cómo voy a creerle a alguien que me dice, venga, créame a mí, aunque no esté en la Biblia? Y no le crea a ese que está diciendo que, y le está leyendo que está ahí directamente en la Biblia, que lo está comprobando usted directamente en la Biblia, a ese no le crea. Créame a mí, aunque no esté en la Biblia. Estás colocando tu confianza en un hombre, como lo hice yo por 16 años. En un hombre y varios hombres que me decían, la Iglesia Católica se la inventó Constantino, él fue el primer papa, y cuando yo fui a investigar eso en ninguna parte existía. O sea, me metieron los dedos en la boca, confié en un hombre y aparté los ojos de Dios. Ay, Jesús, qué belleza. Pero aquí, mientras tú hablabas y leía otras preguntitas y lo que te puse ahorita en el chat, no, yo creo que sería tan interesante que tú que estás formándonos en tu cuenta, pues yo te voy pasando todos esos temitas y te seguimos también invitando, porque revolver un montón de temas en una solo en vivo, eso es como dejar de saborearnos. Bendito Dios. Nos toca hacerlo como dijo el carnicero, vamos por partes. Vamos por partes. Bueno, no, yo creo que nos quedó suficientemente claro que debemos confesarnos y con regularidad, porque mire lo último que leímos tan impresionante, o sea, comulgar sin estar confesados, mejor dicho, es lo peor. Comemos y bebemos nuestra propia condenación.
Es la peor decisión. Pecamos, seremos reos del cuerpo y de la sangre de Cristo. O sea, es una cosa seria. Eso no Sí, es, no es No jugando, estamos charlando. no es jugando. no es Claro. jugando. Aquí ya quedó claro el por qué sí con un sacerdote, la importancia de confesarnos, pues ya yo creo que no hay dudas. Así que mañana buscar sacerdote rápido porque no sabemos cuándo nos llega la hora, ¿no? Miren, estos Y son, espacios se y generan. son 5 pasos, ojo, son 5 pasos para podernos confesar. Ay, qué bien. Primero, examen de conciencia. Tengo que hacer un examen de conciencia, tengo que leer mandamiento por mandamiento, a ver en qué he ofendido a Dios. Entonces, los 10 mandamientos, coloco primero amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Entonces, he pecado contra Dios, he confiado en brujos, he confiado en otras personas, he puesto mi confianza en el dinero, he puesto mi confianza en otras cosas. Empezar a hacer un examen de conciencia, mandamiento por mandamiento. Primer paso para hacer una buena confesión, examen de conciencia. Segundo paso, contrición de corazón, que me duela haber ofendido a Dios, porque de nada me sirve confesarme algo de lo que no estoy arrepentido. Contrición de corazón, que me duela haber ofendido a Dios. Tercero, propósito de enmienda, reparar. Yo tengo que reparar el mal que hice. Entonces, si robé, tengo que devolver. Y si no puedo devolver lo que robé, entonces tengo que empezar a ejercer la caridad con otras personas. Cuarto, confesión de boca. Ahí sí voy donde el sacerdote y confieso mis pecados. Y quinto, tengo que cumplir la penitencia que me imponga el sacerdote. Ay, excelente, excelente. Eso, cómo se nos iba a Súper escapar ese claro. detalle. Vea, tengo otra idea, otra idea. Aquí están dándole ideas a Jesús de temas que quieren. Entonces, van a ir a la cuenta de Jesús y allá le van a escribir de qué quieren que Jesús les hable, porque dice, vea, que quiero que nos hable de la idolatría. Aquí acabaron de poner que cómo orar usando la palabra de Dios, más otros temas que Jesús tiene. Entonces, todo lo que se les vaya ocurriendo, van a la cuenta de Jesús y ahí le ponen, Jesús, háblanos un poquito sobre eso. Y yo sé que Jesús con todo el amor del mundo lo hace. Y ya pronto en YouTube, Perfecto. Jesús, porque es que, ¿sabes qué? Hay muchas personas que no tienen Instagram, que manejan más YouTube. Entonces, eso es una tareita que tenemos para que prontito ya empecemos a subir todo allí. Con la ayuda de Dios Bueno, que lo podamos hacer. Dios te bendiga por ese sí de nuevo. Claro que sí. Invítenme todas las veces que Ay, qué quieran. rico. Y como empezamos esta reunión, vamos a terminarla con una oración. Así Así es. es. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque han sido tus palabras las que hoy nos han hablado. Tu palabra es viva y eficaz. Ella es cortante, penetra hasta lo profundo del alma. Sabemos que es esa semilla que tú siembras. Te rogamos, Señor, que nuestro corazón sea tierra fértil para que la semilla que has colocado en él germine y produzca fruto, y ese fruto permee a nuestra familia y a nuestra sociedad, a todos aquellos que están confundidos, para que puedan volver al camino tuyo, Señor. Te rogamos, mamá, tú, la humilde esclava, la que siempre te declaraste esclava, allá en Lucas capítulo 1, versículo 38 y en el versículo 48. La humilde esclava, te rogamos que nos regales la humildad para aprender a conocer nuestra fe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Como era en Como el como era en era en el el principio, 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 ahora y siempre, ahora y siempre, por los siempre, por los siglos de siglos los de los siglos. siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ay, Jesús, Dios te Hermano, Dios te bendiga. bendiga. Muchas Muchas gracias. saludes a los amores, a la esposita, que también la han Claro pedido que sí. mucho por aquí. Tenemos que hacer el otro para el testimonio que lo cuente ella. Listo, listo, De quedamos una. entonces así. Bueno, un abracito para todos, que descansen y recuerden que el granito de arena de ustedes es compartir. Ahí queda guardadito, me dan tiempito para montarlo. Un abracito para todos y que Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos. Bendiciones. Chao, Jesús. Dios te Chao. guarde. Chao.